A pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, quiero empezar por lo más feo porque es evidente que hay una campaña contra usted y siempre hay campañas contra usted, no sé por qué, pero de vez en cuando resucitan, por más que usted se vaya a trabajar lejos del Perú, siempre hay gente que lo detesta por alguna u otra razón. Y esta vez lo acusan, un diario en particular, que no voy a mencionar, de tener una relación pues con una empresa corrupta, de haber cobrado de una empresa corrupta mientras era ministro de Estado, cosas por el estilo. Se refieren a Odebrecht y a una contratación como abogado de manera muy particular en el año 2003, hace 17 años. Cuéntenos un poco qué pasó. Sí, es curioso, ¿no? La parte política la dejamos de lado, pero las fuentes de estas campañitas suelen ser personas y grupos que han estado, curiosamente, muy vinculadas a grupos de corrupción, Claro. en el pasado lejano y en el pasado no tan lejano. Y naturalmente pueden escoger cualquier tema. Y el tema que han sacado ahora es que Diego García Sayán, como abogado, recibió un pago de Odebrecht, cosa que suena terrible, horrible, ¿no es claro. cierto? Entonces, la verdad del asunto no es que recibió ningún pago. Hizo un trabajo profesional como abogado, como acabas de recordar, hace 17 años, para manejar un tema judicial por el cual efectivamente se hicieron varios pagos, porque los procesos judiciales, como tú sabes mejor que yo, se extienden en este caso por 2 años, por ¿no? 3 años casi, para resolver un conflicto que había de interpretación sobre si un tema se manejaba en la vía civil o en la vía penal, sobre una obra que se había hecho en la década del 90, a fines de la década del 90, un canal en una irrigación en Ayacucho. Era una asesoría muy específica para un tema judicial que primero no tenía que ver con ninguna licitación, concurso o gestión ante un gobierno, cualquiera que este sea. Tenía que ver con un manejo de cómo es que se reparaba un canal que un ente del Estado decía que esto es un delito, y la otra parte decía, ese canal hay que repararlo, resolvámoslos en la vía civil. No había conflicto sobre que había errores que había que corregir. Y usted trabajó con otros abogados penalistas, con otro Y estudio. el equipo penalista era un equipo del doctor Luis Gramontarios, un destacado penalista, y mi papel era un papel de concurrente por asuntos constitucionales y civiles para ese proceso. De manera que, y en el año 2003, 2004, Odebrecht no era vista como una compañía corrupta, no había ningún caso, y no tenía yo por qué sospechar que años después sí habría algunos elementos de corrupción, porque en ningún momento, como te digo, he participado en procesos de gestión que llevara a una participación para concursos, licitaciones, no tuve nada que ver con eso, ¿no? Hay gente que cree que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen que trabajar nunca más porque les pagan Claro, unos honorarios fabulosos. Claro. ¿Es verdad? Entonces, en algún lado ha salido, era juez de la Corte Interamericana, como si ser juez de la Corte Interamericana fuera alguien que pasa a tener un sueldo regular y que ya no tiene que trabajar. Internacional, o digamos por lo menos lo que ganaría un miembro de la Corte Suprema en el Perú. Claro. Los jueces de la Corte Interamericana, que es una corte muy importante, de mucha solvencia sustantiva, pero es de una pobreza presupuestal muy grande, los jueces no tienen un sueldo. Y tienen los una jueces dieta por sesión. No están así, es una dieta moderada, no es la dieta del Banco Mundial. De manera Además tienen que ir a Costa Rica. Todos los jueces de la Corte Interamericana, en la dedicación parcial que le dedican a esto, tienen que trabajar, porque si no trabajan se mueren, de manera que los que están en contra de la Corte Interamericana podrán decir que no trabajen, porque así desaparecería. Claro, pasarían hambre. La Corte O sea, no es un trabajo de dedicación exclusiva, no puede serlo porque no hay cómo pagarlo. No hay remuneración, entonces no tiene que ver nada la Corte Interamericana con un trabajo profesional como el que tiene cualquier otro magistrado de la Corte Interamericana, que es absolutamente lógico, ¿no? Es bueno aclararlo, ¿no? Porque acá se cree que los jueces de la Corte Americana son millonarios, pues que el sistema les paga una fortuna. Claro, es la única corte internacional en la que los jueces no tienen un sueldo o una remuneración. En la Corte Africana. Claro. La Corte Africana tiene una remuneración gracias a que hay apoyo internacional. Hay que decir que la Corte Interamericana no es precisamente muy querida por los países miembros, la tienen que tolerar, pero no es que la adoren. Claro, ¿no? Es normal, porque digamos el papel de una Corte de Derechos Humanos eventualmente es ser una instancia
que suple a carencias que tuvieron las instituciones nacionales, y eso no es cómodo para nadie, ¿no? Claro, o sea, son necesariamente incómodos, entonces no es fácil. Claro, claro. No es fácil Pero para realmente es ningún algo pues, Estado que aguantarlos, ¿no? pero yo creo que en el Perú ha habido en los últimos años una conducta institucional por parte de los gobiernos muy coherente, a veces de antipatía frente a determinados fallos, pero no de confrontación. Eso es un asunto del pasado, de los 90, que ya terminó felizmente, ¿no? Ha sido curioso, ¿no? Porque Keiko Fujimori ha dicho que quiere ir a las instancias internacionales. Lo ha dicho a la Corte, pero en realidad la Corte es la única instancia internacional a la cual se puede someter el Perú. Es la única, digamos, y sería muy pertinente que si considera que ha habido una violación a su derecho al debido proceso, que lo haga, ¿no? Yo no voy a instar a nadie porque no asesoro a ninguna persona para casos ante la Corte Interamericana, no estoy impedido, pero prefiero inhibirme de asuntos de esa naturaleza. Y naturalmente esto es un tema que no tiene que ver con persecución y cárcel, pero también si alguien considera que la detención preventiva es un elemento que se ha utilizado con exageración, hay un informe de la Comisión Así Interamericana es, de Derechos sobre Humanos este tema. el año pasado sobre el abuso de la detención preventiva en América Latina, que es uno de los trabajos más sólidos que se han hecho recientemente sobre ese tema, ¿no?